Estaba a punto de bebérselo, su copa de antes de dormir de siempre. Cuando lo vi, apenas una sombra de algo flotando en su copa. No lo dudé. Grité. No se la beba. Su esposa le puso algo. El silencio que siguió se sintió como si el mundo hubiera dejado de respirar. Quizás estés cocinando para alguien que nunca dice gracias, o limpiando mientras todos duermen. Dime, ¿desde dónde nos estás viendo y qué hora es ahora? Te prometo que la historia de hoy te va a conmover. La cocina de la mansión en Polanco era mi santuario a las 5:30 de la mañana. El vapor se alzaba de mi taza de café como incienso, y la primera luz del amanecer pintaba las superficies de mármol en tonos dorados. Llevaba aquí 9 años, 9 meses y 12 días. No es que alguien estuviera contando. Mi delantal gastado colgaba de mi cintura como una medalla de honor que nadie veía, con hilos deshilachándose en los bordes igual que mi paciencia. El aroma del pan que crecía llenaba el aire. Esa promesa fermentada de calidez que había aprendido a hacer en la cocina de mi abuela en Guadalajara hace 40 años. Pero esta cocina, con sus electrodomésticos de 500,000 pesos y azulejos importados de Italia, se sentía tan fría como un velorio a pesar del calor de los hornos. Recuerdo el primer día que atravesé esas pesadas puertas de roble, con las manos temblándome, no de nervios, sino de emoción. La agencia de empleos lo había llamado la oportunidad de tu vida. Una casa de millonarios, dijeron. Un hombre que había hecho su vasta fortuna invirtiendo en la bolsa de valores, que poseía propiedades desde Polanco hasta Cuernavaca. Su riqueza parecía infinita, construida sobre inversiones inteligentes y riesgos calculados que habían dado frutos de formas que la mayoría solo podía soñar. Pensé que estaba entrando a un cuento de hadas. Pensé que mi cocina finalmente sería apreciada, que mis años de experiencia significarían algo en una casa donde el dinero no era problema. Qué equivocada estaba. La primera persona que conocí fue la señora Victoria Ashford, la dueña de casa. Era hermosa de esa manera cara, cada cabello rubio perfectamente peinado, cada arruga borrada con procedimientos que costaban más que el sueldo anual de la mayoría. Me miró de arriba abajo como si fuera un pedazo de carne del que no estaba segura si estaba lo suficientemente fresco. «Tú eres Elena», dijo. No preguntó. «Espero perfección, sin excepciones, sin excusas. Los socios comerciales de mi esposo cenan aquí regularmente, y sus juntas sobre carteras de inversión suceden durante la cena. Un error podría costarle millones en negocios». Asentí, ansiosa por complacer. Quería contarles sobre el pequeño restaurante que había manejado en Guadalajara, cómo los críticos gastronómicos habían elogiado mi habilidad para convertir ingredientes simples en magia, pero ya se había dado la vuelta, sus tacones repicando contra el mármol como un cronómetro. El millonario mismo, Charles Ashford, era un fantasma en su propia casa. Había construido su fortuna a través de inversiones estratégicas en acciones tecnológicas y criptomonedas. Había tanto dinero involucrado que parte de él incluso se mantenía en Bitcoin y otros activos digitales. Su patrimonio neto se discutía en susurros por el personal, números con tantos ceros que parecían ficticios. Pero con toda su riqueza, se movía por esos pasillos como un hombre que había olvidado cómo vivir, cómo saborear, cómo sentirse agradecido por los placeres más simples. Esos primeros meses, vertí mi alma en cada comida. El pollo rostizado que hacía como me enseñó mi madre, con hierbas del jardín, y esa piel dorada perfecta que crujía cuando la cortabas. El mole poblano que cocía a fuego lento durante horas hasta que la carne se deshacía al toque de un tenedor. Las tartas de manzana con cortezas tan hojaldradas que se derretían en la lengua, llenando toda la casa con el aroma de canela y hogar. Quería que saborearan el amor que ponía en cada platillo, el cuidado que tenía con cada sazón, cada temperatura, cada tiempo. Quería que sintieran el cariño mexicano en cada bocado. Pero, ¿apreciación? Eso era más raro que el oro en esa casa. La salsa está muy salada, anunciaba la señora Ashford en las cenas, su voz con el volumen justo para que los invitados escucharan. Les pido disculpas. El servicio ya no es lo que era.
Los invitados murmuraban cortésmente mientras yo permanecía en el marco de la puerta de la cocina, sosteniendo las fuentes, sintiendo cómo me subía el calor a las mejillas. No del comal, sino de la vergüenza. «Cualquiera puede dorar carne, Elena», me dijo una vez don Carlos, sin siquiera levantar la vista de sus reportes financieros. No es precisamente ciencia espacial. Quería decirle que cocinar no era solo dorar carne. Era entender el fuego y el tiempo, saber cuándo ese chisporroteo significaba perfección y cuándo significaba que te habías pasado. Pero sus ojos ya habían regresado a sus carteras de inversión, calculando ganancias y dividendos mientras yo calculaba cómo tragarme mi orgullo una vez más. Lo peor no eran las críticas, era la invisibilidad. Hablaban de mí como si no estuviera ahí. Discutían mi sueldo y mis errores durante la cena mientras yo les servía. «Es adecuada», le decía la señora Ashford a sus amigas. «No excepcional, pero adecuada. Y es barata comparada con lo que podríamos pagar. Barata. Como si 9 años de mi vida, 9 años de levantarme antes del amanecer y acostarme después de medianoche, 9 años de perderme las reuniones familiares para servir las suyas, pudieran medirse en pesos y centavos. ¿Sabes lo que se siente ser tratada como un mueble que ocasionalmente quema la cena? ¿Alguna vez te has parado en una cocina, rodeada de la evidencia de tu cuidado y habilidad, mientras gente que no sabría hervir agua sin instrucciones te dice que no eres lo suficientemente buena? La única luz en esa casa fría era Jaime, el nieto del señor Ashford, de 15 años, callado, con ojos demasiado maduros para su edad. Mientras su familia estudiaba reportes bursátiles y calculaba sus retornos de inversión, Jaime encontraba su camino a mi cocina. Platicábamos mientras yo preparaba las comidas. Su figura delgada encaramada en un banquito junto a la isla de preparación, viendo mis manos trabajar con genuino interés. «¿Por qué le pones canela a la salsa de tomate?», me preguntó una tarde, su voz apenas un susurro. «Porque a veces lo inesperado hace todo mejor», le dije, moviendo la olla lentamente. «Tu bisabuela me enseñó eso. Era de Italia. Vino aquí sin nada más que sus recetas y su valor. Decía que la comida debería contar una historia, no solo llenar un estómago». Jaime se inclinaba hacia adelante, hambriento de historias que no tenían nada que ver con dinero o estatus social. Le conté sobre Guadalajara, sobre el pequeño restaurante donde todos sabían los nombres y problemas de los demás, sobre cómo mi madre hacía sopa para vecinos enfermos sin que se lo pidieran, cómo la comida era amor en nuestro mundo, no solo combustible. Escuchaba como si estas historias fueran tesoros, más valiosas que todos los activos que su familia acumulaba. «Quiero aprender», me susurró un día. «¿Me enseñas?» Así comenzaron nuestras clases secretas de cocina. Nada elegante, solo lo básico. Cómo hacer tortillas sin grumos, cómo batir huevos para que quedaran cremosos, cómo saber cuándo el pan estaba listo por su color dorado y sonido hueco. Estas no eran recetas que se pudieran encontrar en la colección de libros de cocina caros que su abuela exhibía pero nunca usaba. Eran del tipo que se pasan de generación en generación, medidas en puños y pizcas, perfeccionadas a través del amor y la práctica. Pero los secretos tienen una manera de derramarse como agua de una taza rota. La señora Ashford nos encontró una tarde, Jaime y yo haciendo galletas de chispas de chocolate de la receta de mi madre. Su cara se puso blanca, luego roja, después ese pálido peligroso que significaba que alguien iba a pagar. «¿Qué creen que están haciendo?», siseó, agarrando a Jaime del brazo. «¿Llenándole la cabeza de tonterías? Tiene tutores para materias importantes, no esto». Miró las galletas enfriándose en la rejilla como si estuvieran contaminadas. «Limpia esto, todo. Y que no te vuelva a ver corrompiéndolo con tus ideas». Jaime trató de protestar, trató de decirle que había sido su idea, que él había pedido aprender, pero ella se lo llevó a rastras, dejándome sola con la cocina tibia y el olor a vainilla que ahora se sentía como evidencia de un crimen. Tiré las galletas, todas y cada una, y tallé las superficies hasta que tenía los nudillos en carne viva, pero no podía tallar la mirada en los ojos de Jaime mientras su abuela lo sacaba de mi cocina, de nuestro pequeño mundo de historias compartidas y alegría simple. Esa noche,
Me senté en mi pequeño cuarto arriba del garaje y me pregunté si así se vería el resto de mi vida. 9 años ya habían pasado como páginas de un libro triste. ¿Cuántos más tendría? ¿Cuánto más de mi alma podría verter en alimentar a gente que me veía como menos que humana? Pero lo peor estaba por venir. La mansión se estaba preparando para su gala benéfica anual, uno de esos eventos relucientes donde los ricos se reunían para felicitarse por su generosidad mientras comían comida que costaba más de lo que la mayoría ganaba en una semana. La señora Ashford había estado planeándolo durante meses. Cada detalle escudriñado, cada elemento diseñado para impresionar a los otros millonarios y multimillonarios que se movían en su círculo enrarecido. «Este evento atrae inversionistas importantes», me dijo, su voz aguda con advertencia. «Negocios que valen millones suceden en estas reuniones. La comida debe ser absolutamente perfecta. No hay espacio para tu mediocridad usual». Había planeado un menú que equilibraba elegancia con sustancia. Pechuga de pato sellada con reducción de cereza, risotto de langosta que requería revolver constante, soufflé de chocolate que demandaba tiempo perfecto. Estos no eran platillos simples. Eran maravillas arquitectónicas de sabor y técnica que habrían impresionado a los críticos gastronómicos más duros de Guadalajara o Ciudad de México. Entonces llegó el anuncio que lo cambió todo. «Hemos contratado al chef Marcus Beaumont para la gala», anunció la señora Ashford con alegría mal disimulada. «Voló desde Los Ángeles especialmente para nosotros. Probablemente lo has visto en televisión. Es bastante famoso. Tú lo asistirás, por supuesto». Asistir. Después de 9 años de crear cada comida en esta casa, me estaban degradando a asistente en mi propia cocina. El chef Beaumont llegó como un torbellino de ego y cuchillos caros, cada movimiento calculado para el máximo drama. Los medios lo siguieron, bloggers gastronómicos y fotógrafos de sociedad que colgaban de cada palabra suya, mientras ignoraban completamente a la mujer que realmente sabía dónde estaba todo en esa cocina. «Este espacio tiene potencial», anunció, inspeccionando mi dominio como un general planeando una conquista. «Necesitaremos reorganizar todo completamente, por supuesto. Empezar fresco. Borrón y cuenta nueva». Movió mis especias, reorganizó mis herramientas, desechó mi trabajo de preparación con un movimiento de su mano manicurada. «No necesitamos las obras de ayer entorpeciendo la obra maestra de mañana», dijo. Y vi meses de planeación cuidadosa ir al triturador de basura. El pato que había estado añejando, los caldos que había estado cociendo a fuego lento durante días, la masa de pan que había estado cuidando como algo vivo, todo desechado para hacer espacio para su visión. «Puedes manejar las tareas simples», me dijo, sin molestarse en levantar la vista de su teléfono donde probablemente estaba publicando fotos de la cocina para sus seguidores en redes sociales. «Picar verduras, lavar platos, ese tipo de cosas. Deja la cocina real a los profesionales». ¿Alguna vez te han hecho sentir como extraña en tu propio espacio? Como si tus años de experiencia, tu conocimiento acumulado, tu mismísima identidad pudieran borrarse con un insulto casual? Piqué verduras mientras él actuaba para las cámaras. Lavé platos mientras él explicaba sus técnicas revolucionarias a escritores gastronómicos que apuntaban cada una de sus palabras. Lo vi tomar crédito por caldos que yo había comenzado, por combinaciones de sabor que yo había desarrollado, por la mismísima base sobre la que estaba construyendo su espectáculo. Y durante todo esto, sonreí y asentí y dije, «Sí, chef», hasta que las palabras se sintieron como ceniza en mi boca. La noche de la gala llegó como una tormenta. La mansión se llenó de la élite de la Ciudad de México, hombres cuyas carteras de inversión podrían financiar países pequeños, mujeres cuyas colecciones de joyería valían más que las casas de la mayoría. El comedor brillaba con cristal y luz de velas, millones de pesos en activos caminando en ropa de diseñador, discutiendo negocios sobre champán que costaba más por botella de lo que yo ganaba en un mes. El chef Beaumont orquestó la cocina como un director, su personal bailando a su alrededor mientras yo permanecía en las sombras. La mujer olvidada que realmente sabía cómo funcionar el complicado sistema de hornos, que entendía las peculiaridades de cada quemador y el temperamento de cada electrodoméstico. Lo vi luchar con el risotto,
Vi que sobrecocinó el pato. Noté el ligero pánico en sus ojos cuando los soufflés comenzaron a caerse, pero no dije nada. Él había querido ser la estrella, que brillara o se quemara solo. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Estaba limpiando tazones de preparación, manteniéndome fuera del camino como me pidieron, cuando noté a la señora Ashford en la despensa del mayordomo. Estaba preparando la copa usual de don Carlos antes de dormir. Un brandy que tomaba cada noche en su estudio mientras revisaba los reportes bursátiles del día. Pero esta noche, algo era diferente. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría un sobre pequeño y vertía polvo blanco en la copa de cristal. Lo revolvió rápidamente. Luego añadió el brandy, girándolo hasta que el polvo se disolviera completamente. Mi sangre se volvió hielo. Había visto ese polvo antes, en el botiquín de mi abuela. Lo había usado para ayudarla a dormir durante las peores noches de su enfermedad, pero la señora Ashford estaba añadiendo demasiado, suficiente para hacer más que ayudar a alguien a dormir, suficiente para enfermar a alguien mucho, mucho. La vi tomar la copa hacia el estudio donde su esposo esperaba, su ritual nocturno tan predecible como el amanecer. Se movía con propósito, su cara fija en líneas que nunca había visto antes. No la crueldad casual que usualmente llevaba, sino algo más oscuro, más desesperado. Mientras se acercaba a la puerta del estudio, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. «¡Deténgase!», grité, corriendo tras ella. «¡No lo deje beber eso!». Se volteó, la copa aún en su mano, su cara una máscara de ira sorprendida. «¿Cómo te atreves a...?» «Hay algo en eso», dije, mi voz llevándose por el pasillo. La vi ponerle algo a su bebida. Don Carlos apareció en el marco de la puerta del estudio, atraído por mis gritos. Los invitados de la fiesta habían comenzado a reunirse, sus conversaciones muriendo mientras percibían el drama desarrollándose. El chef Beaumont emergió de la cocina, su cabello perfectamente peinado, ligeramente despeinado por el calor del servicio. «¿Qué está pasando?», exigió don Carlos, sus ojos moviéndose entre la cara pálida de su esposa y la copa en su mano temblorosa. La compostura de la señora Ashford se resquebrajó como cáscara de huevo. «Está mintiendo», siseó, pero su voz vacilaba. Ha estado robando, revisando nuestras cosas privadas. Está tratando de causar problemas porque contratamos a un chef real». Pero era demasiado tarde. Don Carlos había visto el miedo en sus ojos, la culpa escrita en sus rasgos como palabras en una página. Tomó la copa de sus dedos sin resistencia y la alzó a la luz. Hasta yo podía ver la ligera turbiedad, el residuo que no se había disuelto del todo. «Victoria», dijo silenciosamente, y en esa sola palabra estaba el peso de 23 años de matrimonio, millones de pesos en activos compartidos, y una confianza que acababa de hacerse pedazos como cristal sobre mármol. El cuarto explotó en susurros y jadeos. Los invitados adinerados, que habían venido a comer y hacer contactos y discutir sus carteras de inversión, de repente se encontraron siendo testigos de un escándalo del que se hablaría en sus círculos durante años. Aparecieron teléfonos con cámaras, comenzaron a difundirse publicaciones en redes sociales, y el mundo cuidadosamente construido de la señora Ashford comenzó a colapsar a su alrededor como una casa de naipes en un huracán. «Llamen a la policía», susurró alguien. «¿Hay un doctor aquí?». ¿Qué había en la bebida? Los ojos de la señora Ashford encontraron los míos a través del caos, y en ellos vi algo que nunca había esperado. No solo ira o vergüenza, sino una clase de desesperación rota que hablaba de un dolor más profundo de lo que jamás había imaginado. «Lo has arruinado todo», susurró, su voz apenas audible sobre la conmoción. «Todo». La policía llegó en minutos. Los mejores de la CDMX respondiendo a una alteración doméstica en una de las direcciones más prestigiosas de Polanco. Tomaron declaraciones, recolectaron evidencia e hicieron preguntas que pelaron las capas de secretos familiares como una cebolla. La fiesta terminó en caos. Invitados ricos dispersándose como pájaros asustados. Su noche de networking y socialización transformada en algo que requeriría control de daños y explicaciones cuidadosamente redactadas. El chef Beaumont desapareció de regreso a Los Ángeles.
sus apariciones televisivas repentinamente canceladas, sus cuentas de redes sociales volviéndose silenciosas. La cocina regresó a mí por defecto, aunque ahora se sentía diferente, cargada con la electricidad del trauma y la revelación. Pero la historia real apenas comenzaba a desarrollarse. En los días que siguieron, mientras llegaban abogados con sus portafolios y caras serias, mientras periodistas llamaban y las redes sociales zumbaban con especulación, la verdad comenzó a emerger pieza por pieza como un rompecabezas armándose solo. La señora Ashford había estado envenenando lentamente a su esposo durante meses, añadiendo pequeñas cantidades de medicamento para dormir a sus bebidas nocturnas. No suficiente para matarlo, pero suficiente para confundirlo, olvidadizo, dependiente de su guía para decisiones comerciales importantes. Había estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas, moviendo activos a inversiones extraterritoriales que él nunca había aprobado. Su propia cartera secreta había crecido para incluir inversiones en criptomonedas y posiciones bursátiles que valían millones de pesos. Había estado planeando, confesó después, hacerlo declarar mentalmente incompetente para poder tomar control de su vasta fortuna completamente. La gala benéfica se suponía que fuera su movimiento final, una dosis más grande que lo pondría en el hospital, proporcionando cobertura para que ella pudiera reclamar que había tenido un colapso por estrés. Yo había detenido un robo de cientos de millones de pesos con un solo grito. Pero en ese momento, parada en el pasillo con todos mirándome, no me sentí como una heroína. Me sentí como una mujer que acababa de ver a una familia destruirse, que había visto detrás del telón de la riqueza y encontrado las mismas fealdades humanas que existían en todos lados. El dinero, me di cuenta, no podía comprar felicidad o honestidad o amor. Solo podía amplificar lo que ya estaba ahí, y a veces lo que estaba ahí era muy, muy oscuro. Don Carlos me miró a través de los restos de su noche, su matrimonio, su confianza. «Me salvaste la vida», dijo simplemente. Asentí, no sabiendo qué más hacer. «No podía dejar que te lastimara», dije. Sin importar qué más haya pasado entre nosotros, no podía quedarme parada viendo eso. Y fue entonces cuando algo cambió en sus ojos. Por primera vez en 9 años, Charles Ashford realmente me vio, no como la servidumbre, no como muebles que ocasionalmente quemaban la cena, sino como un ser humano que había puesto su bienestar por encima de mi propia comodidad y seguridad. El reconocimiento fue abrumador, como luz solar después de años de sombra. «Ni siquiera sé tu apellido», susurró. Y en esa admisión estaba el conocimiento de lo mal que había fallado como patrón y como ser humano. «Es Martínez», le dije. «Elena Martínez. He estado cocinando para tu familia durante 9 años, 9 meses y 12 días». Cerró los ojos y asintió, la vergüenza escrita en sus rasgos como cicatrices. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos con lágrimas que nunca imaginé que pudiera derramar. «Lo siento», dijo. «Lo siento muchísimo». Los procedimientos legales que siguieron fueron rápidos y brutales. Los activos de la señora Ashford fueron congelados mientras los investigadores rastrearon el dinero que había robado. Sus cuentas de criptomonedas fueron incautadas, sus inversiones bursátiles detenidas, su imperio financiero cuidadosamente planeado desmoronándose como arena. Los abogados de divorcio circularon como tiburones, y las páginas de sociedad que una vez habían celebrado su trabajo de caridad, ahora diseccionaban sus crímenes con precisión y regocijo. A través de todo esto, continué cocinando. No porque alguien me lo pidiera, sino porque es lo que hago. Es quien soy. Hice comidas simples para don Carlos, quien parecía haber olvidado cómo comer cualquier cosa que no supiera a culpa. Cociné para Jaime, quien pasó la mayor parte de su tiempo en su cuarto, tratando de entender cómo la abuela que había amado pudo haber hecho algo tan terrible a su abuelo. «¿Es culpa mía?», me preguntó una noche, parado en el marco de la puerta de la cocina como un niño perdido. «Si no hubiera estado aprendiendo a cocinar contigo, tal vez ella no habría estado tan enojada. Tal vez nada de esto habría pasado». Dejé de revolver la sopa que estaba haciendo, de pollo con fideos, simple y consoladora, y miré a este niño que se había vuelto como un nieto para mí.
Jaime, le dije gentilmente, las decisiones de tu abuela no tuvieron nada que ver contigo o conmigo o con cocinar. Tomó esas decisiones porque estaba sufriendo de maneras que probablemente no podemos entender. Pero eso no las hace tu culpa o mi culpa. Las hace responsabilidad de ella. Asintió, pero podía ver el peso que cargaba, la manera como los niños siempre se culpan por los fracasos de los adultos. ¿Me enseñarás a hacer esa sopa?, preguntó silenciosamente. Y así comenzamos otra vez, silenciosamente, cuidadosamente. No lecciones de cocina esta vez, sino sesiones de sanación. Picamos verduras y hablamos sobre ira y decepción y perdón. Cocimos caldos a fuego lento y discutimos confianza y familia, y el valor que se necesita para hacer lo correcto incluso cuando da miedo. La cocina se volvió nuestro cuarto de terapia, la estufa nuestro altar, las comidas compartidas nuestra comunión. Don Carlos comenzó a unírsenos a veces, al principio solo mirando, luego gradualmente participando. Sus manos eran torpes con el trabajo de cuchillo, inseguras con los sazones, pero se acercó a cocinar de la manera como una vez se había acercado a sus inversiones, con atención cuidadosa y confianza creciente. «Nunca me di cuenta», dijo una noche mientras hacíamos pasta desde cero. «¿Cuánta habilidad requiere esto? ¿Cuánto amor?» La palabra colgó en el aire entre nosotros como un puente que todos podríamos cruzar juntos. Pasaron meses. El escándalo se desvaneció de los titulares, pero no de nuestros corazones. La señora Ashford fue sentenciada a varios años de prisión por intento de asesinato y fraude financiero. La casa se sintió diferente sin su presencia, aún fría en muchas formas, pero ya no cruel. La crueldad casual que había sido nuestro pan diario se había ido, reemplazada por algo que nunca había esperado encontrar en ese palacio de mármol: respeto. Don Carlos comenzó a consultarme sobre las comidas, pidiendo mi opinión, agradeciéndome por mi trabajo. No la cortesía vacía de obligación social, sino gratitud genuina de alguien que había aprendido la diferencia entre servicio y servidumbre. Aumentó mi salario, no porque se lo pidiera, sino porque finalmente había calculado lo que mi trabajo realmente valía. Me dio autoridad completa sobre la cocina otra vez, confiando en mi juicio sobre menús e ingredientes y tiempo. Pero más que eso, comenzó a verme como una persona con una historia, con sueños y decepciones y sabiduría ganada a través de la experiencia. Platicábamos a veces mientras preparaba la cena, conversaciones que abarcaban desde sus preocupaciones comerciales hasta mis memorias de Guadalajara, desde el futuro de Jaime hasta mis propias esperanzas de retirarme algún día. «¿Qué harías si pudieras hacer cualquier cosa?», me preguntó una noche, viéndome extender masa para tarta con el tipo de precisión fácil que viene de décadas de práctica. Pensé mientras mis manos trabajaban, el ritmo familiar del rodillo como meditación. «Abriría un pequeño restaurante», dije finalmente. «Nada elegante, solo buena comida, precios honestos. El tipo de lugar donde la gente se sienta bienvenida, sin importar cuánto dinero tengan en el banco». Asintió lentamente. «Cuéntame más sobre ese restaurante». Así lo hice. Le conté sobre mi visión de un lugar vecinal con sillas desparejas y flores en cada mesa, donde el menú cambiaría basándose en lo que estuviera fresco y de temporada, donde los precios serían justos y las porciones generosas. Describí la cocina que querría, no tan grandiosa como la suya, pero cálida y eficiente y llena de la risa de cocineros que amaran su trabajo. Hablé sobre contratar gente como yo, gente que había sido pasada por alto y subvalorada, dándoles una oportunidad de mostrar lo que podían hacer cuando fueran respetados y apoyados. «¿Cuánto costaría algo así?», preguntó silenciosamente. La pregunta me sorprendió. «No sé», admití. «Nunca he tenido suficiente dinero para considerarlo seriamente. Entre enviar dinero a mi hermana en Guadalajara y ahorrar para el retiro, nunca he podido apartar el tipo de capital que algo así requeriría». Estuvo silencioso por mucho tiempo después de eso, viéndome trabajar con una expresión que no podía leer. Más tarde esa noche, después de que Jaime se había ido a la cama y la casa se había asentado en su silencio nocturno, tocó mi puerta. «Tengo una propuesta», dijo, su voz de hombre de negocios cuidadosa y formal. Una oportunidad de inversión, se podría decir. Lo invité a mi pequeña sala arriba del garaje.
el espacio que había sido mi refugio durante casi una década. Era modesta, pero cómoda, llena de libros y plantas y fotografías de la familia que había dejado en Guadalajara. Miró alrededor como si la viera por primera vez, lo cual probablemente era cierto. «Me gustaría invertir en tu restaurante», dijo sin preámbulos. «Como socio silencioso, tendrías control creativo completo, autoridad total sobre todas las decisiones. Yo proporcionaría el capital inicial y apoyo continuo, pero sería tu negocio, tu visión, tu éxito». Lo miré fijamente, segura de que había entendido mal. «Don Carlos, no puedo aceptar». «Charles», interrumpió gentilmente, «después de todo lo que hemos pasado, creo que podemos usar nombres de pila. Y sí puedes aceptar esto, Elena. No es caridad, es una inversión. Creo en tus habilidades, tu visión, tu integridad. Creo que podrías construir algo maravilloso, algo que sería tanto financieramente exitoso como genuinamente significativo. Déjame ayudarte a hacerlo». La oferta era abrumadora, generosa más allá de cualquier cosa que me hubiera atrevido a imaginar, pero también era aterradora. Aceptar significaría dejar la seguridad del empleo estable, arriesgar todo en un sueño no probado. Rechazar significaría quedarme segura, pero tal vez siempre preguntándome qué podría haber sido. «¿Por qué?», pregunté finalmente. «¿Por qué harías esto por mí?». Su respuesta fue simple y devastadora en su honestidad. «Porque me salvaste la vida. Porque me mostraste cómo se ve la lealtad real. Porque en 9 años de trabajar en mi casa, nunca una vez comprometiste tu integridad, aun cuando te di todas las razones para hacerlo. Porque mereces una oportunidad de construir algo propio, y quiero ser parte de hacer eso posible». Se detuvo, mirando por mi pequeña ventana a las luces de la Ciudad de México brillando en la oscuridad. «Y porque he aprendido que las mejores inversiones no siempre están en acciones y bonos y criptomonedas. A veces están en la gente. A veces están en sueños que hacen el mundo un poquito mejor». Pensé en ello durante 3 días, pesando los riesgos y posibilidades, consultando con Jaime, quien estaba emocionado ante la perspectiva, llamando a mi hermana en Guadalajara, quien gritó de emoción tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Al final, la decisión se redujo a una pregunta simple. ¿Quería pasar el resto de mi vida preguntándome qué podría haber sido? ¿O quería descubrir de qué era realmente capaz cuando se me diera la oportunidad? Encontramos el espacio perfecto en la Roma Norte, en un barrio donde familias jóvenes se mezclaban con inmigrantes mayores, donde la gentrificación aún no había borrado todo el carácter y diversidad que hace especial a la Ciudad de México. Era una antigua panadería con ventanas amplias y buena luz, una cocina que necesitaba actualización pero tenía buenos huesos, y renta que no nos requeriría cobrar precios de Polanco por corazones de la Roma. La renovación tomó 6 meses, y estuve involucrada en cada decisión desde la colocación de las tomas eléctricas hasta el color de pintura en las paredes. Charles. Batallé para llamarlo así al principio. Luego gradualmente aprendí a apreciar la igualdad que implicaba. Fue fiel a su palabra sobre el control creativo. Hacía preguntas, ofrecía sugerencias, pero nunca demandaba o insistía. Cuando los contratistas trataron de cobrarnos más de lo acordado, él manejó las negociaciones con la misma habilidad que había traído a su cartera de inversión. Cuando los permisos se enredaron en la burocracia de la ciudad, sus abogados los desenredaron con eficiencia impresionante. Pero principalmente, se quedó en el fondo, dejándome construir algo que fuera verdaderamente mío. Contraté cuidadosamente, buscando no solo habilidades, sino corazón. María, quien había estado limpiando casas durante 20 años, mientras soñaba con trabajar en una cocina real. David, un graduado de escuela culinaria que no podía permitirse trabajar gratis en restaurantes de moda, pero podía cocinar círculos alrededor de la mayoría de chefs famosos. Susana, una panadera cuya artritis la había forzado a abandonar su propia tienda, pero que aún podía crear pasteles que traían lágrimas a los ojos. Entrenamos juntos, planeamos menús juntos, discutimos sobre sazón y técnica, y presentación hasta que encontramos nuestro ritmo. No la precisión militar de establecimientos de alta gama,
sino la eficiencia cálida de una cocina familiar donde todos conocen su papel y se enorgullecen del conjunto. Jaime pasaba sus vacaciones escolares con nosotros, aprendiendo no solo a cocinar, sino a entender el negocio de la comida, ordenar e inventario, control de costos y servicio al cliente, el delicado equilibrio entre calidad y accesibilidad que hace o deshace restaurantes vecinales. Absorbía todo con la intensidad que una vez había traído a nuestras lecciones secretas de cocina, pero ahora con la confianza de alguien que pertenecía. «Quiero trabajar aquí cuando me gradúe», anunció un día mientras preparaba verduras para el servicio del almuerzo. «Tu abuelo espera que te unas al negocio familiar», le recordé. Manejo de inversiones, planeación financiera, construir sobre la fortuna que ha acumulado. Jaime me miró con ojos que me recordaron repentinamente a los de su abuelo, pero más cálidos, más vulnerables. «Este es el negocio familiar ahora», dijo simplemente. «¿No es así?» Las palabras me golpearon con fuerza inesperada. Negocio familiar. No porque compartiéramos sangre, sino porque nos habíamos elegido el uno al otro, nos habíamos apoyado, construido algo juntos que era más grande que cualquiera de nosotros individualmente. Abrimos un jueves de octubre, sin anuncio grandioso o fanfarria de celebridades. Solo un pequeño letrero en la ventana y el boca a boca extendiéndose por el barrio como el calor de nuestros hornos. La primera clienta fue la señora Chen de la lavandería de al lado, ordenando sopa para llevar para su descanso del almuerzo. El segundo fue un padre joven con gemelos pequeños, agradecido de encontrar un lugar con sillas altas y paciencia para pequeños desastres. Para el sábado, había una fila hasta la puerta. La comida habló por sí misma, simple, honesta, hecha con cuidado y servida con calidez. Los precios eran justos, las porciones generosas, la atmósfera acogedora para todos desde trabajadores de construcción tomando almuerzos rápidos hasta parejas mayores celebrando aniversarios. Nos volvimos lo que siempre había soñado, un lugar donde la comida unía a la gente, donde todos se sentían valorados y bienvenidos sin importar su saldo bancario o estatus social. Las reseñas comenzaron a llegar en cuestión de semanas, no de revistas gastronómicas elegantes, sino de blogs vecinales y periódicos locales, de clientes que publicaron fotos en redes sociales y nos recomendaron a amigos. «Así es como sabe la buena comida», escribió uno, como si alguien que se preocupa la hubiera hecho para alguien que ama. Esa reseña me hizo llorar. Charles visitaba regularmente, a veces con socios comerciales que quedaban impresionados por la calidad y autenticidad de la comida, a veces solo, sentándose en la barra y viendo el caos controlado de una cocina funcionando con satisfacción obvia. Nunca usó su conexión conmigo para crédito social o ventaja comercial. Nunca trató al restaurante como su trofeo o juguete. Era simplemente un inversionista orgulloso viendo su creencia en alguien probarse correcta. «Has excedido toda proyección», me dijo una noche después de que el último cliente se había ido y estábamos limpiando para la noche. No solo financieramente, aunque los márgenes de ganancia son excelentes, pero en términos de impacto comunitario, satisfacción del empleado, lealtad del cliente, has construido algo realmente especial aquí. Miré alrededor del comedor con sus sillas desparejas y flores frescas, a la cocina donde mi personal estaba terminando la limpieza nocturna con la charla fácil de gente que genuinamente disfrutaba trabajar juntos, al tablero de anuncios junto a la puerta donde los clientes habían puesto notas de agradecimiento y fotos, y anuncios de eventos vecinales. «Se siente como hogar», dije. «Es exactamente lo que es». Estuvo de acuerdo. Hogar para todos los que entran. El éxito trajo oportunidades que nunca había anticipado. Escritores gastronómicos querían entrevistarme, programas de cocina me invitaron a aparecer, otros inversionistas se acercaron con ofertas para expandir o dar franquicias. Las rechacé todas, prefiriendo enfocarme en perfeccionar lo que ya habíamos construido en lugar de diluirlo a través del crecimiento rápido. El éxito no es solo sobre acumular riqueza. Le expliqué a un periodista que no podía entender por qué no estaba ansiosa de capitalizar sobre nuestra popularidad. Es sobre crear algo significativo, algo sostenible, algo que enriquezca las vidas de todos los que toca. No estamos tratando de construir un imperio aquí,
Estamos tratando de construir un lugar de reunión comunitario que aún esté aquí en 20 años, aún sirviendo buena comida a gente que la aprecia. El periodista se veía perplejo, claramente incómodo con mi rechazo de la ambición comercial tradicional. En su mundo, el éxito se medía puramente en pesos y expansión, en opciones de acciones y ofertas de adquisición. La idea de que alguien pudiera definir el éxito diferentemente, pudiera priorizar estabilidad e impacto comunitario sobre ganancia máxima, parecía extraña para él, pero había aprendido algo importante durante mis años en esa cocina fría de mansión. El dinero puede amplificar lo que ya está ahí, pero no puede crear lo que falta. Ninguna cantidad de riqueza había hecho feliz o amable o agradecida a la familia Ashford antes de que su crisis los forzara a confrontar lo que realmente importaba. Lo que los unió al final no fue su cartera de inversión o sus propiedades inmobiliarias, fueron las comidas compartidas, conversación honesta y el reconocimiento de que todos en la mesa merecían respeto y consideración. Eso era lo que estábamos sirviendo en nuestro pequeño restaurante. Respeto y consideración junto con comida bien preparada. Era lo que había faltado en mi vida durante tantos años, lo que había anhelado incluso más que reconocimiento o seguridad financiera. El conocimiento de que mi trabajo importaba, que mi experiencia tenía valor, que merecía dignidad humana básica sin importar mi título de trabajo o nivel de ingresos. En nuestro primer aniversario, hicimos una fiesta que llenó el restaurante y se derramó a la banqueta. Los clientes trajeron amigos, los empleados trajeron familia, los vecinos trajeron platillos cooperativos que complementaron en lugar de competir con nuestro menú. Charles hizo un discurso corto sobre la importancia de invertir en gente en lugar de solo carteras, sobre los retornos que no se pueden medir en pesos pero importan más que los que sí se pueden. Jaime, ahora de 17 y trabajando con nosotros cada fin de semana y vacaciones escolares, se paró a mi lado mientras cortamos el pastel de aniversario que Susana había hecho. 3 capas de chocolate con betún perfecto, decorado con flores comestibles del jardín comunitario de la cuadra. «Gracias», susurró, lo suficientemente fuerte para que lo escuchara sobre el aplauso de la multitud. «Por salvarnos. A todos nosotros». Miré alrededor a las caras que nos rodeaban, clientes que se habían vuelto amigos, empleados que se habían vuelto familia, vecinos que habían encontrado un lugar al que pertenecer. Charles, parado al borde de la multitud con lágrimas en los ojos, ya no el millonario frío al que una vez había servido, sino un hombre que había aprendido a valorar la calidez por encima de la riqueza. La señora Chen de la lavandería, quien me había enseñado a hacer dumplings apropiados a cambio de la receta de sopa de pollo de mi abuela. David, explicando técnicas de cuchillo a un grupo de clientes adolescentes que colgaban de cada una de sus palabras con la misma atención que Jaime una vez había dado a mis lecciones de cocina. Esto era hacia lo que había estado trabajando sin saberlo todos esos años, a través de los desprecios y la falta de respeto y la humillación diaria aplastante de ser tratada como menos que humana. No venganza contra los que me habían hecho mal, ni siquiera reconocimiento por mis habilidades y dedicación, sino esto, un lugar donde pertenecía, donde mis dones eran apreciados, donde podía ofrecer a otros la dignidad y respeto que me habían negado durante tanto tiempo. El éxito del restaurante continuó creciendo, pero de maneras medidas que mejoraron en lugar de abrumar nuestra misión original. Añadimos un servicio de brunch de fin de semana que atrajo familias de toda la Roma Norte. Comenzamos un negocio de banquetes que empleó 3 personas adicionales y sirvió el tipo de eventos comunitarios que unían a los vecinos. Nos asociamos con la escuela local para proporcionar clases de cocina para estudiantes cuyas familias no podían permitirse programas culinarios caros. Pero el desarrollo más significativo vino 2 años después de abrir, cuando la señora Ashford fue liberada de prisión. No había esperado que me contactara. La mujer que una vez me había despedido como adecuada y barata, quien había tratado de culparme por crímenes que ella estaba cometiendo, quien me había tratado como muebles durante casi una década, llamó al restaurante un martes por la tarde cuando estábamos cerrados para nuestra limpieza profunda semanal. «Habla Victoria Ashford», dijo.
su voz apenas arriba de un susurro. Me preguntaba, esperaba, ¿podría hablar contigo? En persona, quiero decir, si estás dispuesta. La petición me tomó completamente desprevenida. Ocasionalmente me había preguntado qué había sido de ella durante los procedimientos legales y el encarcelamiento subsecuente, pero había asumido que ese capítulo de nuestras vidas estaba permanentemente cerrado. La idea de enfrentarla otra vez trajo de vuelta memorias de humillación y miedo que pensé que había procesado y superado exitosamente. Pero había algo en su voz, no el comando imperioso que recordaba, sino una quebradura que hablaba a la parte de mí que reconocía el sufrimiento sin importar su fuente. Nos encontramos en una pequeña cafetería en Polanco, territorio neutral, donde ninguna de nosotras tenía la ventaja de la familiaridad. Se veía mayor de lo que era, su apariencia costosamente mantenida, reemplazada por el tipo de autenticidad cansada que viene de sobrevivir dificultades genuinas. Su ropa estaba limpia pero barata, su cabello simplemente peinado, su cara desnuda del maquillaje que una vez había sido máscara perfecta de privilegio y crueldad. «Gracias por acceder a verme», dijo mientras nos sentábamos una frente a la otra en una mesa pequeña cerca de la ventana. «No estaba segura de que lo harías». «Yo tampoco estaba segura de que lo haría», admití. «¿Por qué quisiste encontrarte?» Estuvo silenciosa por un largo momento, mirando dentro de su taza de café como si buscara palabras que nunca había aprendido a decir. «Quería disculparme», dijo finalmente. «No porque mi abogada me lo aconsejara, o porque pudiera ayudar con mi libertad condicional, o cualquier otra razón legal. Porque necesito que sepas que entiendo ahora lo terriblemente que te traté, lo equivocada que estuve, cuánto daño causé. La disculpa fue inesperada y abrumadora. Durante todos esos años de maltrato, había fantaseado sobre escuchar estas palabras, imaginando la satisfacción que traerían, pero sentada ahí con esta mujer rota que había perdido todo, su matrimonio, su libertad, su estatus social, su sentido de sí misma, sentí no satisfacción sino tristeza por todas nosotras que habíamos estado atrapadas en ese ciclo de poder y humillación. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué me trataste de la manera que lo hiciste?» Estuvo silenciosa tanto tiempo que pensé que tal vez no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible, porque tenía tanto miedo. Susurró. Miedo de que Charles realmente no me amara, de que me dejara por alguien más joven o más bonita o más interesante. Miedo de que no tenía nada que ofrecer excepto mi apariencia y conexiones sociales. Miedo de que si perdía su dinero, no me quedara nada en absoluto. Me miró con ojos que tenían un tipo diferente de vulnerabilidad de la que jamás había visto de ella. «Tú eras todo lo que yo no era. Tenías habilidades, capacidades reales que creaban algo significativo. Tenías integridad y fuerza y propósito que no dependían de la aprobación o apoyo de nadie más. Estaba celosa de eso, y mis celos me hicieron cruel. Pensé que si podía disminuirte, de alguna manera me haría más importante, más valiosa». La confesión fue cruda y honesta de una manera que me tomó completamente desprevenida. La mujer que había visto como puramente cruel, como alguien incapaz de empatía o autorreflexión, estaba revelando profundidades de inseguridad y dolor que nunca había imaginado. No excusaba su comportamiento, pero proporcionaba contexto que hacía sus acciones sentirse humanas en lugar de monstruosas. «No estoy pidiendo perdón», continuó. «Sé que no lo merezco. Solo necesitaba que supieras que mi trato hacia ti no tenía nada que ver con tu valor o tus habilidades o tu carácter. Tenía todo que ver con mi propio miedo y vacío. Merecías mucho mejor que la manera como te traté». Nos sentamos en silencio por un rato, dos mujeres que habían compartido una casa durante casi una década, pero que nunca se habían conocido realmente hasta este momento de honestidad brutal. Pensé sobre el perdón, sobre el peso de cargar ira y resentimiento, sobre la diferencia entre olvidar y seguir adelante. «No sé si puedo perdonarte», dije finalmente. «No completamente, no de una vez, pero puedo decirte que aferrarme a la ira sobre el pasado solo me ha lastimado. Lo que hiciste estuvo mal, pero ya terminó. Ambas tenemos vidas diferentes, oportunidades diferentes para hacerlo mejor». Asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas sin control.
He estado tomando clases en prisión, dijo. Clases de cocina, de hecho, básicas, para gente que nunca ha aprendido a preparar su propia comida. La ironía no se me escapó. Aprender a hacer lo que te vi hacer sin esfuerzo durante tantos años mientras te trataba como si no valiera nada. La imagen de Victoria Ashford parada en una cocina de prisión, aprendiendo a batir huevos o hervir pasta, luchando con habilidades que yo había estado desarrollando desde la niñez, era tanto conmovedora como surreal. ¿Cómo fue?, pregunté. Una pequeña sonrisa cruzó su cara, la primera expresión genuina que jamás había visto de ella. Humillante, dijo, y sorprendentemente satisfactorio. Hay algo sobre crear alimento con tus propias manos que nunca entendí antes. Algo sobre el cuidado requerido, la atención al detalle, la manera como las pequeñas decisiones afectan el resultado final. Hizo una pausa. Entiendo ahora por qué ponías tanto de ti misma en cada comida. Ojalá lo hubiera apreciado entonces. Antes de que nos separáramos, preguntó sobre el restaurante, sobre Jaime, sobre Charles. Le conté sobre nuestro éxito, sobre la comunidad que habíamos construido, sobre la satisfacción de trabajo que se sentía significativo en lugar de meramente necesario. Le conté sobre los planes de Jaime de estudiar tanto negocios como artes culinarias, sobre la transformación de Charles de patrón remoto a amigo genuino y socio. Tienes suerte de haberte encontrado otra vez, dijo. Ambos la tienen. Salvaste a esa familia de más maneras que solo prevenir que yo envenenara a él. Les mostraste cómo se ve el valor real, lo que significa cuidado y compromiso genuinos. Mientras caminaba de regreso a la Roma Norte esa tarde, sentí una extraña sensación de completitud, no porque su disculpa hubiera borrado el dolor de esos años, sino porque había proporcionado la pieza final de entendimiento que necesitaba para seguir completamente adelante. La mujer que había hecho mi vida miserable durante tanto tiempo era ella misma víctima del mismo sistema que había devaluado mis contribuciones. Un sistema que nos enseñaba a encontrar nuestro valor a través de la aprobación de otros, en lugar de nuestras propias habilidades y carácter auténticos. El restaurante continuó prosperando, volviéndose incluso más profundamente incrustado en el tejido de nuestro barrio. Sobrevivimos los desafíos que cierran muchos negocios pequeños: aumentos de renta, interrupciones en la cadena de suministro, recesiones económicas, incluso un cierre breve durante una crisis de salud que nos forzó a reinventar completamente nuestro modelo de servicio virtualmente de la noche a la mañana. Cada desafío lo enfrentamos con creatividad y apoyo comunitario, adaptándonos sin perder el carácter esencial que nos hacía especiales. Jaime se graduó de preparatoria y eligió pasar un año sabático trabajando con nosotros, tiempo completo antes de comenzar la universidad. Su energía y perspectivas frescas nos empujaron a innovar, mientras su entendimiento profundo de nuestros valores nos mantuvo basados en nuestra misión original. Verlo crecer hacia un líder considerado que podía manejar tanto los aspectos comerciales como humanos de nuestro trabajo me llenó de orgullo que se sentía casi maternal. Charles, ahora en sus 70 tempranos, gradualmente se apartó del manejo activo de su cartera de inversión para pasar más tiempo en el restaurante y con Jaime. La experiencia de casi perder todo le había enseñado a valorar relaciones por encima de retornos, presencia por encima de productividad. Se volvió una presencia regular en nuestra barra durante el servicio del almuerzo, involucrando clientes en conversación y ayudando con cualquier tarea que necesitara atención. Pensé que el éxito significaba acumular tanta riqueza como fuera posible, me dijo una tarde mientras planeábamos el menú para una fiesta privada. Ahora entiendo que significa construir algo que dure, algo que haga el mundo un poquito mejor, algo que traiga alegría a la gente que toca. Este restaurante me ha enseñado más sobre éxito real que 40 años de finanzas jamás hicieron. 5 años después de abrir, enfrentamos nuestra decisión más grande hasta entonces. Un grupo restaurantero nacional se ofreció a comprarnos por una cantidad que habría asegurado a todos los involucrados de por vida. La oferta incluía garantías sobre mantener nuestro personal actual y enfoque general, pero significaría renunciar al control directo sobre las decisiones diarias que formaban nuestro carácter.
Lo discutimos como equipo. Todos los empleados, Charles, Jaime y yo sentados alrededor de una mesa después de horas, pesando la seguridad financiera contra la autonomía que había hecho posible nuestro éxito. El dinero era tentador, suficiente para asegurar el retiro de todos y la educación de Jaime sin deuda. Pero mientras hablábamos, se volvió claro que lo que habíamos construido valía más de lo que estaban ofreciendo pagar. «El dinero no puede comprar lo que tenemos aquí», dijo María, hablando por todos nosotros. «Las relaciones, la confianza, la sensación de que lo que hacemos importa. Eso no es algo que puedas comprar o dar en franquicia o replicar en otras ubicaciones. Eso es algo que construyes con el tiempo con cuidado y compromiso». Rechazamos la oferta y celebramos con una cena de personal que se sintió como una reunión familiar. La decisión se sintió correcta de maneras que no tenían nada que ver con análisis financiero y todo que ver con entender lo que realmente importaba a cada uno de nosotros. Los años que siguieron trajeron crecimiento constante y reconocimiento, pero siempre dentro del contexto de nuestro compromiso con comunidad y calidad por encima de ganancia máxima. Las revistas gastronómicas finalmente nos descubrieron, escribiendo reseñas brillantes que trajeron turistas de Polanco y más allá. Pero nunca dejamos que la atención externa cambiara nuestro enfoque en servir a nuestros vecinos con respeto y comida excelente a precios justos. Jaime se graduó de la universidad con carreras tanto en administración de empresas como artes culinarias, trayendo de vuelta ideas y energía que nos ayudaron a refinar nuestras operaciones mientras nos manteníamos fieles a nuestra misión. Implementó nuevos sistemas para manejo de inventario y control de costos. Introdujo elementos innovadores al menú que reflejaban tanto técnicas tradicionales como gustos contemporáneos. Y comenzó a desarrollar planes para un libro de cocina que compartiría no solo nuestras recetas, sino las historias y valores detrás de ellas. El libro de cocina no es solo sobre comida, le explicó a un editor que estaba interesado en el proyecto. Es sobre dignidad, respeto, segundas oportunidades, y la manera como las buenas comidas pueden unir a la gente sin importar sus antecedentes o saldos bancarios. Cada receta viene con una historia sobre la persona que la inspiró o la perfeccionó, porque la comida siempre es sobre más que solo ingredientes y técnica. Charles continuó su transición gradual de experto financiero a anciano del restaurante, trayendo sus habilidades analíticas a problemas, mientras respetaba los aspectos creativos y humanísticos de nuestro trabajo, que no podían reducirse a hojas de cálculo. Su inversión en nuestro restaurante había pagado dividendos que nunca había anticipado, no solo financieramente, aunque habíamos sido consistentemente rentables, sino en términos de realización personal e impacto comunitario. «Esta fue la mejor inversión que jamás hice», me dijo en nuestro 7º aniversario, mirando alrededor al comedor lleno donde 3 generaciones de familias compartían mesas con parejas jóvenes en citas y amigos mayores poniéndose al día sobre café. No por los retornos financieros, aunque esos han sido excelentes, sino porque generó tanta bondad en el mundo. Creó empleos, construyó comunidad, alimentó a la gente tanto literal como emocionalmente, y probó que el éxito comercial y los valores humanos no tienen que ser mutuamente excluyentes. Una noche en nuestro 8º año, mientras me preparaba para el servicio del día siguiente, me encontré pensando sobre todos los caminos que me habían traído a este momento. Los años de lucha y humillación en esa cocina de mansión habían sido dolorosos, pero también habían sido preparación necesaria para reconocer y aprovechar la oportunidad cuando finalmente llegó. Sin experimentar la crueldad casual de ser tratada como menos que humana, tal vez no habría apreciado el regalo profundo del respeto y reconocimiento cuando se ofrecieron. La mujer que era ahora, confiada, exitosa, rodeada de gente que valoraba mis contribuciones, había sido forjada en los fuegos de esos años difíciles. Cada comentario despectivo, cada observación cruel, cada momento de ser tratada como invisible, había fortalecido mi resolución de crear algo mejor, no solo para mí, sino para todos los que trabajaban conmigo. Mi personal sabía que eran valorados no solo por su labor, sino por sus ideas, sus contribuciones a nuestra misión colectiva,
su crecimiento como profesionales y seres humanos. Los cocineros jóvenes que trabajaban para nosotros recibían la mentoría y respeto que me habían negado, aprendiendo no solo técnicas sino la dignidad que debería acompañar cualquier trabajo honesto bien hecho. Mientras me paraba en la cocina que se había vuelto el centro de mi mundo, rodeada por las herramientas e ingredientes de mi oficio, sentí una satisfacción profunda que no tenía nada que ver con dinero o reconocimiento y todo que ver con propósito. Esto era hacia lo que había estado trabajando toda mi vida. No solo un negocio exitoso, sino un lugar donde la buena comida y la dignidad humana se juntaran para crear algo más grande que la suma de sus partes. El restaurante se había vuelto más que un negocio. Era un testimonio del poder de las segundas oportunidades, la importancia de tratar a todos con respeto sin importar su estatus social, y la manera como las comidas compartidas podían construir puentes entre diferentes comunidades y generaciones. Era prueba de que el éxito no tenía que venir a expensas de otros, que la prosperidad podía construirse sobre una base de justicia y apoyo mutuo, en lugar de explotación y jerarquía. Jaime, ahora de 25 y efectivamente manejando operaciones día a día mientras yo me enfocaba en desarrollo de menús y planeación a largo plazo, a menudo traía amigos de la universidad a comer con nosotros. Invariablemente quedaban impresionados no solo por la calidad de la comida, sino por la atmósfera de respeto y calidez que impregnaba cada aspecto de nuestra operación. Así es como debería funcionar el negocio, comentó uno de ellos después de pasar una noche con nosotros durante un servicio de fin de semana particularmente ocupado. Todos trabajando juntos hacia una meta común, las contribuciones de todos valoradas, el éxito compartido en lugar de acaparado. Es como una clase magistral en emprendimiento ético. Esas palabras significaron más para mí que cualquier reseña en una revista gastronómica prestigiosa o reconocimiento de organizaciones de la industria. Habíamos probado que era posible construir algo rentable y sostenible mientras se honraba la humanidad y dignidad de todos los involucrados en el proceso. El barrio a nuestro alrededor continuó evolucionando, pero seguimos siendo una presencia constante, adaptándonos a cambios mientras manteníamos nuestra misión central. Nuevos residentes nos descubrieron y se volvieron clientes regulares. Clientes de mucho tiempo trajeron a sus hijos y nietos a compartir comidas que habían sido parte de sus tradiciones familiares durante años. Nos habíamos vuelto tejidos en el tejido de la comunidad de maneras que nos hacían no solo un negocio sino una institución cultural. La señora Chen se retiró de la lavandería y comenzó a ayudarnos con trabajo de preparación varias mañanas a la semana, enseñando a nuestro personal más joven técnicas tradicionales para hacer dumplings y preparación de fideos, mientras aprendía sobre enfoques de fusión que honraban métodos tradicionales dentro de presentaciones contemporáneas. Su presencia añadió otra capa a nuestra historia, la manera como diferentes culturas y generaciones podían enriquecerse mutuamente a través del lenguaje universal de comida bien preparada. Charles, ahora en sus 70 y tantos medios, comenzó a escribir sus propias memorias sobre las lecciones que había aprendido de casi perder todo y descubrir lo que realmente importaba en la vida. Su libro cronicará no solo los aspectos financieros de su casi caída, sino las dimensiones humanas de confianza, traición, perdón y redención que habían formado todas nuestras vidas durante esos años transformadores. La lección más valiosa, escribió en un borrador de capítulo que me mostró, fue que riqueza sin sabiduría es últimamente inútil, y sabiduría a menudo viene de la gente que menos esperamos que nos enseñe. Elena no solo me salvó la vida esa noche, salvó mi alma mostrándome cómo se ve la integridad real y cómo se siente el éxito genuino. Leyendo esas palabras, me impactó otra vez cuánto habíamos cambiado todos de la gente que habíamos sido en esa mansión fría. La cocinera asustada que había tenido miedo de hablar por sí misma, se había vuelto una mujer de negocios confiada que abogaba por salarios justos y trato respetuoso a través de la industria. El millonario remoto que había visto empleados como recursos humanos se había vuelto un mentor y defensor que usaba su influencia para apoyar otros negocios pequeños y proyectos de desarrollo comunitario. El adolescente confundido que había estado buscando propósito
Se había vuelto un adulto joven, considerado con las habilidades y valores necesarios para llevar nuestra misión hacia el futuro. Mientras me acerco a mi cumpleaños 65, me encuentro reflexionando sobre el camino impredecible que me trajo a este lugar de satisfacción y éxito. La mujer que una vez se paró invisible en una cocina donde sus contribuciones pasaban desapercibidas, ahora lidera un equipo de profesionales dedicados que ven su trabajo tanto como oficio como vocación. La cocinera que una vez fue despedida como adecuada, ahora entrena chefs jóvenes que continúan abriendo sus propios restaurantes, llevando adelante los valores de respeto, calidad y servicio comunitario. La niñita que aprendió a cocinar al lado de su abuela en Guadalajara nunca podría haber imaginado que esas lecciones tempranas eventualmente florecerían en un negocio que emplea docenas de personas, alimenta cientos de familias cada semana y se para como prueba de que el sueño americano, o en nuestro caso, el sueño mexicano, aún es alcanzable para los que están dispuestos a trabajar duro y tratar a otros con dignidad. Pero tal vez la transformación más significativa ha sido en mi entendimiento de lo que realmente significa el éxito. No es sobre acumular riqueza, o lograr fama, o ganar reconocimiento de instituciones prestigiosas. El éxito es sobre crear algo significativo que enriquezca las vidas de todos los que toca, construir relaciones basadas en respeto mutuo y valores compartidos, y usar cualquier habilidad que tengas para hacer el mundo un poquito mejor de como lo encontraste. Cada mañana, cuando llego al restaurante y veo las luces prendiéndose en la cocina, cuando escucho la risa y conversación de mi personal preparándose para otro día de servicio, cuando huelo el pan creciendo y los caldos hirviendo y todos los otros aromas que significan hogar y alimento y cuidado, me recuerdan que esto es lo que se suponía que hiciera con mi vida. No solo cocinar, aunque aún amo la alquimia de convertir ingredientes simples en algo que trae alegría a las caras de la gente, sino crear un lugar donde todos los que entran, ya sea como cliente o empleado, son tratados con el respeto y consideración que merecen simplemente por virtud de ser humanos. Construir algo que va a durar más que mi propia participación, que va a continuar sirviendo a la comunidad mucho después de que me retire a mi pequeño departamento, arriba del restaurante donde aún puedo oler el servicio de la cena y escuchar las conversaciones satisfechas de vecinos bien alimentados. El círculo que comenzó esa noche con la copa de brandy envenenado de Victoria se ha completado de maneras que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Lo que comenzó como un acto de decencia humana básica, rehusándome a dejar que alguien fuera lastimado cuando tenía el poder de prevenirlo, abrió posibilidades que transformaron no solo mi propia vida, sino las vidas de todos conectados a nuestra historia. Jaime tomará el manejo completo del restaurante dentro de los próximos años, trayendo su propia visión mientras honra los valores y tradiciones que hemos establecido juntos. Charles ha establecido una fundación que proporciona préstamos sin interés a gente de clase trabajadora que quiere comenzar sus propios negocios pequeños, pagando hacia adelante la inversión en potencial humano que cambió mi vida. Incluso Victoria, a su propia manera, ha encontrado redención a través de su trabajo con una organización sin fines de lucro que proporciona entrenamiento laboral y servicios de apoyo a mujeres anteriormente encarceladas, usando su propia experiencia de caer y levantarse otra vez para ayudar a otras a reconstruir sus vidas. En cuanto a mí, continuaré haciendo lo que siempre he hecho, cocinando con amor, tratando a la gente con respeto y probando cada día que el acto más revolucionario en un mundo que a menudo parece haber olvidado la decencia básica es simplemente reconocer el valor y dignidad de cada persona que cruza tu camino. Esta noche, mientras termino de preparar los especiales de mañana y apago las luces en la cocina que he llegado a amar tanto, pienso en esa mujer confundida y asustada que una vez se paró en la cocina de una mansión de Polanco, preguntándose si alguna vez encontraría un lugar donde sus dones fueran verdaderamente valorados. No podría haber imaginado que su respuesta vendría a través de un momento de valor moral que parecía tan pequeño en ese momento, pero contenía dentro de sí las semillas de transformación para todos los involucrados.
La historia que comenzó con un grito a través de un pasillo se ha vuelto un legado de segundas oportunidades, respeto mutuo, y la verdad profunda de que el éxito no significa nada si viene a expensas de tu humanidad o la humanidad de otros. Se ha vuelto prueba de que las recetas reales para una vida significativa no se pueden medir en tazas y cucharaditas, sino en las porciones de bondad, dignidad y amor que traemos a todo lo que hacemos. Y eso, creo, es una historia que vale la pena compartir, una lección que vale la pena aprender, y un legado que vale la pena dejar para la próxima generación de soñadores que se atreven a creer que el mundo puede ser mejor, una comida, una relación, un acto de decencia a la vez.